Bienvenidos a Buena Salud, gracias a todos los televidentes que siguen la señal de Saracay Televisión todos los días y también a quienes se conectan por las plataformas digitales @Buena Salud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Sugerencias y consultas pueden hacer al número de contacto al 0988 300 121. En Buena Salud nos visita hoy la doctora Alejandra Borja. Ella es médico infectóloga y el tema que vamos a tratar es infecciones de transmisión sexual. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros nuevamente en Buena Salud. Muchas gracias, buenos días con todos. Doctora, al hablar de infecciones de transmisión sexual, realmente a veces es un tema tabú para todo el mundo, pero sin embargo es importante que nosotros conozcamos el por qué hay que prevenir estas infecciones o saber cuándo hay que hacerse un tamizaje o un examen para saber si no tiene algún problema de transmisión sexual. Pero empecemos hablando sobre un poco de la definición de estas enfermedades, si afecta realmente a la parte de salud social, mental, humanista, ¿cómo usted lo puede definir, doctora? Bueno, antes de conversar sobre el concepto de infección de transmisión sexual, quisiera abordar desde la salud sexual como tal, ¿no? Entonces, la salud sexual va más allá de prevenir infecciones y embarazos no deseados. También tiene que ver con la educación sexual, la buena comunicación que debe haber en la familia, entre parejas o entre el paciente y su médico de confianza, porque hay mucha vergüenza muchas veces. Y también incluye el acceso a la salud, el tener la oportunidad de acudir a hacerse un testeo y un tratamiento oportuno. Y ya hablando de infección como tal, infección de transmisión sexual es la adquisición de un germen a través de un contacto sexual. Y esta adquisición no necesariamente puede tener síntomas, pero a nosotros nos hace portadores, como pasa por ejemplo con el virus del herpes, el virus del papiloma. En cambio, ya cuando hablamos del término enfermedad de transmisión sexual es cuando podemos ver una manifestación clínica evidente en la persona, como puede ser por ejemplo una úlcera. Perfecto. Entonces, cuando nosotros ya podemos encontrarnos de pronto con alguna de estas manifestaciones, normalmente, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, que son las que normalmente más les mandan a hacer una pesquisa de exámenes, ¿no? Siempre, tanto cuando inicia el periodo de gestación y obviamente ya cuando va a dar a luz, se envían a hacer estos exámenes. ¿Qué sucede cuando de pronto nosotros no sepamos cuando existe de pronto alguna sintomatología, por parte de algún tipo de infección y simplemente estamos dependiendo o teniendo allí una enfermedad? Cuando nosotros no nos consideramos como un agente transmisor de una infección o receptor de una infección, ahí es cuando entra el peligro de poder transmitir tanto, por ejemplo, en este caso al bebé, ya que una infección es una relación entre el huésped susceptible, que vendríamos a ser nosotros, y la gente que está en riesgo. Puede ser mayormente los adolescentes por falta de conocimiento, las personas mayores porque no perciben un riesgo como tal, o los recién nacidos. De ahí tenemos, por otro lado, el factor de riesgo. No solo es uno de ellos, el factor de riesgo y el ambiente que se necesita, por ejemplo, el mal uso del preservativo, infecciones previas o parejas sexuales esporádicas, no monogámicas. Y por otro lado tenemos al germen, ¿no? Entonces este germen que puede ser tanto bacterias, virus u hongos. Perfecto. ¿Cuáles serían las causas que puedan suceder con estas enfermedades de transmisión sexual? Dentro de las causas tenemos, bueno, dentro de las bacterianas tenemos la clamidia, la Neisseria gonorrhoeae, que produce la gonorrea, el treponema pallidum, que provoca la sífilis. Dentro de las causas virales tenemos la hepatitis B, hepatitis C, el VIH. Tenemos el papiloma humano y tenemos el virus del herpes. Y a nivel parasitario, las tricomonas. Perfecto. Esos serían quienes sean los agentes causales realmente por una enfermedad de transmisión sexual. Y existen de pronto síntomas, porque también es bueno saber que a veces no solamente a uno se lo hace por medidas profilácticas, sino que también uno tiene que saber de pronto tal vez tiene algún tipo de manifestación. Y a veces existen manifestaciones que podemos tenerlas o por desconocimiento no sabemos que puede ser una enfermedad de transmisión sexual y no acudimos al médico. Así es. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo importante es no saber que una manifestación se relaciona exactamente con una enfermedad, sino conocer en general
cuáles de ellas pueden ser compartidas entre ellas y si tengo algo de esto, acudir a una consulta médica. Entonces estas manifestaciones pueden ser, por ejemplo, secreción genital, dolor al orinar, dolor del vientre bajo, puede haber inflamación de los ganglios de las ingles, también pueden haber lesiones, pueden ser dolorosas o no, y esas lesiones pueden estar en el área genital o en la boca incluso. Y también es importante considerar que en algunos episodios de riesgo puede también no haber ningún síntoma. No pueden haber síntomas. Y cuando no existen síntomas, ¿a qué tiempo pueden aparecer estos síntomas? Es relativo. Por ejemplo, si es que hablamos de la sífilis, a veces puede haber una infección, hay una exposición, puede aparecer la primera lesión en unas, no sé, 2, 3 semanas, y después a veces esto como muchas veces no duele, entonces después de eso se resuelve y las manifestaciones pueden pasar años para aparecer, lo mismo que pasa con el VIH. Uno puede infectarse y tener recién manifestaciones clínicas, no sé, después de 5 años. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían, doctora, las complicaciones? Hablemos un poco también de esas complicaciones que si nosotros no tomamos alguna medida preventiva, puede complicarse. Sí, dentro de las complicaciones es eso, porque nos importa hablar de este tema, ¿no? Entonces, dentro de eso tenemos lo que pasa en la salud de la mujer, tanto infecciones pélvicas inflamatorias, que muchas veces se hacen graves y puede incluso afectar a las trompas de falopio y provoca esterilidad, por ejemplo. También en cuanto a los embarazos puede provocar abortos, embarazos ectópicos, infecciones neonatales como pasa con la sífilis, el VIH, la hepatitis o la misma gonorrea. También pueden ocasionar cánceres en diferentes tipos. ¿Qué más? Eso principalmente. Perfecto. Al regresar del corte, doctora, usted comentó varias enfermedades. Yo lo voy a encapsular un poco más las más comunes, que realmente son las que vemos como al día a día. Por ejemplo, la gonorrea en el hombre, la sífilis hombre y mujer, sí, y también también a ver, aquí tengo un apunte, virus papiloma humano, que también es algo que también nos aporta mucho en tener que saber cómo nosotros podemos prevenirla o cómo tratarla. Quisiera con que se nos dé, al regresar del corte, unos pequeños tips sobre este tema, sobre estas enfermedades muy puntuales, para tener conocimiento y saber cuándo acudir al médico, en este caso sea nuestro médico de cabecera o al médico infectólogo. Regresamos después de esta pequeña pausa. Infecciones de transmisión sexual es el tema que estamos tratando en Buena Salud con nuestra doctora Alejandra Borja. Doctora, antes de irnos al corte, yo le dije que nos dé un poquito sobre esos tips, porque sí es importante que nosotros tengamos un poco de conocimiento sobre estas enfermedades que usted acaba de comentar. Hay un montón de enfermedades de transmisión sexual, pero hay unas más comunes, unas que son porque las personas a veces cambian de pareja, porque están constantemente con su misma pareja, o puede ser que una pareja la tenga o no la tenga, ¿no? Y también saber cuáles serían, cuál es el punto importante de que nosotros tenemos que saber cuándo ya tengamos que hacer un tratamiento sobre el tema. Bueno, un poco como tip principal es que una infección de transmisión sexual se trata en la pareja, entonces el tratamiento es de ambos, para cualquiera de las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, para la gonorrea es importante conocer que muchas veces la gonorrea y la clamidia van de la mano, entonces si es que me detectaron gonorrea, muchas veces puede ser que yo tenga también clamidia, entonces debe darse un tratamiento combinado o hacer un testeo respectivo. Y después del tratamiento es importante, algunas guías recomiendan que la clamidia debe ser testeada nuevamente para confirmar que el test sea negativo, ¿sí? Por las complicaciones que después esto puede producir. Por ejemplo, en cuanto al virus del papiloma humano, es importante conocer que no solo causa cáncer de cuello uterino, sino cáncer de pene, cáncer de vulva, de vagina y de ano, ¿sí? Las especies cancerígenas principales son las 16 y la 18, y es importante que, por ejemplo, si una mujer que se hace los tamizajes de Papa Nicolau se encuentra una lesión precancerígena por un virus maligno, es importante también que la pareja sea tratada. Muchas veces necesitan hacerse circuncisión en el caso de los varones, y también vigilar la zona perianal, por ejemplo, porque está próximo a la zona, entonces es importante también considerar los otros
órganos genitales, ¿sí? Eso, y en cuanto a la sífilis, también otro tip que para remarcar que la dosis de penicilina que se puede dar en la sífilis depende del estado en el que se encuentra la infección, entonces va desde 1 a 3 dosis, y que eso debe seguirse en el tiempo también con un test de laboratorio que se llama BDRL, en 3, 6, 12 meses hasta que pues tenga el alta y eso se negativice o quede una cicatriz serológica, que se llama, que queda un valor muy bajito. Perfecto. Sí, es bastante interesante lo que usted dice, doctora, porque a veces las personas pueden estar teniendo estas enfermedades y sin embargo no las tratan, y son tratamientos accesibles. Ahorita hay muchas maneras de tener acceso a este tipo de tratamientos por ITS, que son enfermedades de transmisión sexual, y que nosotros podamos tomar un poco más de conciencia. Usted hablaba también acerca del testeo. Es importante también saber cuándo hacerse un testeo o analíticas de laboratorio cuando uno presenta algún tipo de sintomatología. Exacto. En algunas personas que tienen síntomas, uno, por general, el personal médico o de laboratorio toma muestras, tanto puede ser de secreciones, puede ser con unos hisopos también, o de diferentes zonas, tanto vaginal, veniana, anal, o también puede ser exámenes de sangre, hay unos exámenes de sangre para hacerlo, también puede ser a través del examen físico por ejemplo, para localizar el virus del papiloma humano está el Papa Nicolau. Entonces, hay diferentes tipos de test, y si es que alguien no tiene síntomas también y hay una exposición de riesgo, también hay test que se pueden hacer tanto en sangre como de hisopados. Perfecto. ¿Y cómo debemos prevenirlas nosotros estas enfermedades? Es importante tomar en cuenta la conducta, ¿no? Entonces, disminuir las parejas sexuales, a tener acuerdos de una relación monogámica, o en el caso de que sea posible, y si no, pues usar el preservativo siempre y usarlo bien, ¿no? Saber cómo usarlo antes, durante, después, y usarlo en el sexo genital, oral, anal. Entonces, lo importante es usar el preservativo y ser conscientes de que el preservativo tampoco nos previene del todo, un 100% de todas las infecciones, y también hay infecciones que no se previene con preservativo. El papiloma humano y el herpes, pues como hay contacto de piel con piel, pues eso no se previene, ¿no? También entran las vacunas, tanto la vacuna del papiloma, la vacuna de la hepatitis B, hepatitis A, para diferente tipo de población. Y también tenemos hoy la prevención para la transmisión de VIH. Hoy se habla del PrEP, que es la medicación antirretroviral antes de contagiarse, ¿sí? Pero esto también necesita un seguimiento adecuado por personal adecuado y una adherencia precisa. Y también la postexposición para eventos desafortunados como un abuso, por ejemplo, donde la persona puede ir dentro de las 72 horas pues, a tener su tratamiento de prevención de VIH, que también es importante conocer. Muy bien, ha sido bastante interesante estas medidas que usted nos está comentando, doctora, estas recomendaciones como tal, porque nadie está exento a no estar expuesto a cualquier situación, como usted lo acaba de decir, incluso hasta una situación que puede ser un producto de una violación, por ejemplo, tantas mujeres que son violadas, niños, niñas, etcétera, y sin embargo están expuestas a estas infecciones. Y sobre todo también, volviendo a la parte inicial, cuando las mujeres están embarazadas, que también a veces desconocen que de pronto están pasando por un herpes, por un sífilis, y esa transmisión va al bebé, y por eso es que se tiene que prevenir para no ocasionarle una transmisión a sus hijos en este caso. Y el trato en pareja o la comunicación que exista, más seguir el tratamiento en ambos, creo que es lo que ayudará a que puedan gozar de buena salud. Doctora, ¿dónde está su consulta? Bueno, actualmente estoy trabajando de forma privada, de acuerdo a diferentes clínicas, conforme vayan necesitando, que cada clínica lo irá ofertando, y por mi parte en el Centro Médico Certis también pueden agendar una cita. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros en nuestro programa. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad y seguir tratando estos temas en el área suya, que es la especialidad infectóloga, ¿no? Sí. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los televidentes que siguen Buena Salud y quienes también nos siguen por las redes sociales. Bueno, una mención, ya que hablamos de enfermedades de transmisión sexual,
y de pesquisa que hay que hacerse de analítica de laboratorios, vaya a Nova Sedigma, que estamos en toda la ciudad de Santo Domingo, en diferentes ubicaciones, para que ustedes puedan hacerse estos exámenes de transmisión sexual. Si dicen que van de parte que han visto el programa, pues seguros les van a dar un descuento en todas las cadenas de los laboratorios. Nos despedimos, que tengan un excelente día.